Hay un tema que constantemente vemos en la palabra de Dios, entre muchos otros temas que aún ya hemos cantado, y es este tema de la adopción. Dios habla de la adopción como parte del proceso a través del cual Él trajo redención a nuestras vidas. Dios habla en su palabra de esta idea de que antes éramos hijos, siempre hemos sido hijos, amén. El problema es que no siempre hemos sido hijos de misericordia. La Escritura enseña que antes de ser hijos de la misericordia, de la gracia de Dios, éramos hijos de ira. Éramos hijos de nuestro padre Satanás. Esas son verdades que yo tengo que tener claras y en mente cuando después voy a hablar de la verdad, de la palabra de Dios que nos enseña que aquellos que han rendido su vida a Dios, que han confiado en Jesús como su Señor y Salvador, ahora también seguimos siendo hijos, pero ya no más de ira, sino hijos de misericordia, hijos por adopción, hijos que ahora son parte de una familia, y ya no es la familia de este mundo, sino una familia celestial, una familia que tiene una morada en los cielos y que está en espera de ser arrebatados a esa morada que es eterna. Y eso es algo que nos trae gozo, que la adopción que Dios nos muestra en su palabra es una adopción perfecta. No hay imperfección en la adopción que Dios nos muestra en su palabra. Cuando Dios adopta a alguien como uno de sus hijos, le da su lealtad y su fidelidad al cuidado de ese hijo, tan grande como si él mismo lo hubiera engendrado. ¿Puedes creer eso? Que el trato que Dios le da a sus hijos adoptivos es el mismo trato que Dios Padre le da a su Hijo Jesucristo. Como si fuéramos de su misma esencia, como si fuéramos de la misma sustancia. Eso es algo hermoso. Esa es la idea correcta de la adopción. Y es importante que la entendamos desde esa perspectiva, porque si lo entendemos desde la perspectiva como a veces la maneja el mundo, pues nos quedamos cortos. Es muy deficiente. El mundo muchas veces hace procesos de adopción. Hablemos de la adopción de alguien que está en un orfanato, y las razones pueden ser meramente egoístas por las que adopta una pareja a un niño, y no necesariamente centradas en el sacrificio, en el amor, en la compasión por ese niño. ¿Te das cuenta? Por eso es que estamos hablando y corrigiendo desde ahorita cuál es la motivación de Dios al adoptar. Y la motivación de Dios es pura, está centrada en Él, pero en Él no es egoísta. También tenemos que aclarar eso, porque puede pasar por ahí, ¿no? Entonces, si el pastor está diciendo que las motivaciones no deben ser egoístas para que sea una adopción perfecta, entonces ¿por qué la adopción que Dios hace para sus redimidos está centrada en Él? Bueno, la explicación es muy simple. No hay nada por encima de Él. Él tiene que ser devoto a sí mismo. Él se consagra a sí mismo. No tiene algo por encima de Él a lo cual tenga que rendir cuentas o se tenga que consagrar. Entonces toda su obra, todo proceso en la tierra y en los asuntos de los hombres, incluyendo la adopción misma de los corazones de aquellos que se rinden a Él, tienen que tener una centralidad en Él. En Él sí se permite, comillas, el egoísmo. Cierro comillas. En nosotros no. Nosotros no somos Dios. Es importante que entendamos eso, porque si no, no vamos a entender quién es Dios. ¿Ok? Él es supremo, Él es soberano, Él está por encima de todas las cosas, Él reina con poder, su supremacía prevalece por encima de todo lo creado. Amén. Su adopción es perfecta. Lo hace para gloria de su nombre, pero también lo hace por amor a nosotros. Y eso lo hace perfecta. El mensaje de hoy habla un poco de ese tema, del amor fiel de la adopción de Dios. Es el título del mensaje de esta mañana. El amor fiel de la adopción de Dios. Salmo 52 nos va a dar un poco de lo que es ese proceso, de lo que significa que Dios sea fiel en el proceso de adoptar a uno de sus hijos.
de cómo es que Él nos cuida de tal forma que no hay falla alguna, que no nos quede la menor duda de que Él está detrás de todo lo que sucede en nuestras vidas y de cómo Él hará justicia en medio de los desfortunios, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que podamos experimentar en esta vida. Dios es fiel. Muchas veces su fidelidad no es tan palpable como nos gustaría sentirla, pero podemos tener la garantía de que está ahí. Y en Salmo 52, Él nos lo va a mostrar. Salmo 52, para darte un poco del contexto, si tú abres tu Biblia, vas a leer que antes del versículo 1 dice: para el director del coro, másquil de David, cuando fue Doeg el edomita e informó a Saúl diciéndole: David está en casa de Ahimelech. David que estaba huyendo de Saúl, que era el rey de Israel en aquel entonces. Saúl lo quería matar. Saúl quería deshacerse de él. ¿Por qué? Por la envidia de su corazón, por muchas motivaciones torcidas. Lo quería matar. Se quería deshacer de él. Entonces, David estaba en huida. No estaba corriendo por su vida. De tal forma que se tenía que esconder. Y necesitaba la ayuda de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tenía estabilidad, no tenía el poder que le hubiera gustado tal vez tener en el momento de tener un enemigo como el rey. Y en ese proceso de huir con algunos hombres que iban con él, pues llegó a la casa de Ahimelech, que era un sacerdote de Dios, que estaba dedicado a las cosas del templo de Dios. Y en ese proceso de necesitar ayuda, le pide comida. Y él tiene comida para él, pero no es la comida que debía haberle ofrecido de manera regular, la comida ordinaria que uno ofrece a sus invitados. Era una comida que pertenecía para los asuntos del templo. Y a pesar de que eso era, por decirlo así, sagrado, tipo de comida que era separada para esos asuntos, el sacerdote le dio esa comida. Y en el proceso, pues le mató el hambre, como decimos por ahí, y también de alguna forma le dio un poco de refugio mientras continuaba su huida. Después, el rey Saúl se entera por este personaje que vemos aquí, Doeg, el edomita, que le informó a Saúl que David estuvo en la casa de Ahimelech. Y entonces el rey mandó llamar a él, a su familia, les reclamó el por qué habían ocultado dónde estaba David, y en su ira mandó matar al sacerdote Ahimelech y a los que estaban con él. Por órdenes del rey, el sicario fue Doeg, el que fue de soplón, vamos a decirlo así. Pero hubo de todos los que tenían que haber muerto ese día, hubo uno que se escapó. El sacerdote Abiatar, si no mal recuerdo. Y fue rápido con David, le dijo: mira, pasó esto. Y David pues obviamente se sintió muy mal porque él sabe que esas masacres sucedió pues porque se asoció con su persona, ¿no? Y entonces por eso murieron tantas personas, 80 y tantos, no recuerdo bien el número, pero era en los 80s. Y eso obviamente es una desgracia. David se entristece y le dice a Abiatar: mira, tranquilo, no te preocupes, quédate conmigo, yo te voy a proteger. ¿Okay? Entonces hay un sentido en que algo así como que está haciendo ese proceso de: ya perdiste a tu familia, ya perdiste a tu padre, yo te adopto como tu padre. Yo voy a ser como un padre para ti. ¿Qué es lo que hace un padre? Protege a sus hijos, ¿cierto? Él le iba a dar protección. Él iba a mostrar fidelidad a su causa y a su persona, porque él entiende que ahora estaba solo, desamparado, frágil, sin ningún tipo de refugio, por decirlo así. David se convirtió en su refugio, en aquel que lo iba a proteger. En otras palabras, David es como ese Dios en ese contexto, es como Dios en el contexto de abrazar al débil, darle refugio al débil, adoptar al que en ese momento, por ponerlo en palabras, se encuentra como huérfano, que es Abiatar. Y de esa experiencia ahora nos está hablando aquí,
pero también es una experiencia que nos deja ver una perspectiva de cómo es la adopción que Dios nos ha dado. Cómo es que así como Él tuvo ese trato con Abiatar, es Dios con nosotros cuando nos adopta como su pueblo, cuando nos ve nuestra fragilidad, indefensos, necesitados, desprotegidos, y entonces Él viene y nos dice: tú eres mi hijo, a ti te he amado con amor redentor, a ti te he dado la fidelidad de mi persona en la adopción. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy, iglesia. Vamos a ver lo primero, los primeros 4 versículos del texto de hoy. Tengo tres subénfasis del mensaje de hoy. Y el primero son versículos 1 y 4, donde vamos a ver el rechazo del amor fiel de Dios. ¿Ok? Porque Dios es fiel, amén. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero no todo el mundo lo ve así. Entonces existe la posibilidad de que tengamos esas verdades de Dios en su palabra, de lo que Él es, lo que ha hecho, lo que ha prometido, y nosotros lo desechemos en nuestras vidas. Entonces, esa es la primera parte que vamos a ver hoy, el rechazo del amor fiel de Dios. Y comienza David con esta pregunta: ¿por qué te glorías del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es constante. Tu lengua trama destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, oh lengua del engaño. Ahora ponte a pensar en el contexto. Ya te platiqué el contexto. Ponte a pensar en el corazón de David cuando le llegó la noticia de: mira, la gente que se asoció contigo, aquel que te ofreció guarida por un rato y te dio pan, ahora están muertos. Y la razón por la que están muertos es por Saúl, que no tiene las mejores intenciones ni para ti ni para los que te rodeen. Y una prueba de ello es esta masacre que acaba de ocurrir. Entonces David no puede dejar de ver otra cosa sino contemplar la realidad del corazón humano sin Dios. La realidad de lo que puede provocar la envidia en el corazón del hombre cuando el hombre no teme a Dios. Cuando rechazamos el amor fiel de Dios para nuestras vidas. Podemos ser un Saúl. Podemos ser un Hitler. Podemos ser un Stalin. Todos tenemos esa capacidad. No pienses que dentro del mundo de lo creado, dentro del mundo de aquellos que hemos sido creados a la imagen de Dios, hay unos que siempre van a ser más malos que otros. Sí, eso es verdad. Pero todos tenemos ese potencial. Lo único que necesitamos es estar en el contexto correcto, en las circunstancias correctas, rodeados de las personas correctas para hacer lo malo. Y aquí vemos un ejemplo claro en el rey Saúl, el rey de Israel, que se gloriaba del mal, se sentía todopoderoso, tanto que podía deshacerse de los sacerdotes de Dios, aquellos que estaban encargados para cuidar del templo. No estaba considerando que Dios era misericordioso en su propia vida y no estaba mostrando misericordia a nada ni a nadie. Por eso hizo lo que hizo. En su lengua tramaba destrucción como afligida navaja. Su lengua era artífice de engaño. Amaba más el mal que el bien y lo demostró en sus actos. ¿Te das cuenta? Él podría decir: yo soy justo, yo busco a Dios. Sus actos decían lo contrario. Y así nos puede llegar a suceder a nosotros. Decir que amamos a Dios, que somos justos, y nuestras obras revelen lo contrario. Amar la mentira más que hacer lo justo y decir lo justo. Amar palabra destructora. Nuestras lenguas pueden llegar a ser engañosas, a veces de manera muy sutil. ¿Cierto? Te voy a dar un ejemplo. En la semana, el viernes trato de que sea mi día de descanso, y yo estaba en espera de 2 paquetes, uno de Temu y uno de no me acuerdo la otra, Amazon creo. Y mi esposa así de que, pues, ¿qué hacemos hoy?
Y yo así, ay no, qué flojera. Yo quería esperar esos paquetes. Yo no quería tener que esperar más tiempo por esos paquetes. Y la persuadí de echar la flojera hoy en casa. Y funcionó. ¿Pero sabes cuál era mi motivación? Ya te la dije. ¿Había engaño en mi corazón, sí o no? Claro que lo había. Y cuando le dije a mi esposa, ya llegan los paquetes, ¿qué hacemos? Me volteó a ver con cara de desgraciado. No vuelvas a hacer, y sí me lo dijo, no vuelvas a hacer eso. ¿Te das cuenta? Algo que parece muy inocente, hasta tal vez noble. Yo podría decir, no, es que necesitamos eso para esto que queremos hacer, bla, 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 en la iglesia. ¿Te das cuenta? Falta de integridad, engaño sutil en mi corazón, una persuasión maligna de querer manipularlo y controlar todo. ¿Te das cuenta? Así es el pecado. Así tenemos que estar escudriñando el pecado en nuestras vidas. No podemos hacer menos que eso. Y te conté una suave. Tengo mis historias más perversas. Y tú también las tienes, por eso me siento en confianza. Y si no las tienes, cuidado. Cuidado. ¿Cierto? Entonces, de eso estamos hablando, iglesia. El amor de Dios, su fidelidad, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a imitarlo, nos lleva a huir del engaño en nuestras propias vidas. Porque si no morimos en esos pequeños detalles, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos actuando como Saúl. En serio, no minimicemos el pecado en nuestras vidas, iglesia. Otro aspecto que nos muestra el pasaje de hoy son versículos 5 y 7, donde vemos la vindicación del amor fiel de Dios. Dios es fiel. Y en su amor, Él traerá una vindicación, ¿sabes? O sea, muchos piensan que el amor de Dios no tiene consecuencias, ¿cierto? O sea, como que si su amor fuera neutral. Ni nosotros mismos los manejamos así. Cuando decimos que amamos algo, ¿qué estamos haciendo al mismo tiempo? Odiando lo contrario de ese algo, ¿cierto? Si amas la libertad de las personas, ¿qué odias? La esclavitud, gracias. Si amas la justicia, ¿qué odias? La injusticia. Y así nos podemos ir con muchas cosas buenas y hacer su contraparte mala. Dios no es nada distinto a eso. En su amor, Él odia. Él odia pecado y Él odia a los hacedores de pecado. ¿Ok? De forma que Él va a vindicar su amor. Y la Biblia nos habla de eso por todas partes. De la vindicación del amor de Dios. Un ejemplo más de esa verdad es estos versículos 5 y 7. Pero Dios, 5 al 7, pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Palabras fuertes, ¿cierto? Ay, qué falta de amor en ese versículo. No hay falta de amor, es que tienes que corregir tu definición del amor divino. Eso es lo que corresponde cuando no hay humillación, cuando Dios ya ha sido amoroso y su amor ha sido rechazado. La justicia de Dios. Es por eso que el Evangelio es tan hermoso y tan grande y tan glorioso, porque no hay condenación para los que merecían condenación. Tú y yo merecemos estas palabras. Si esta mañana estás en Cristo, esto ya no es algo que tú vas a experimentar en tu vida. Pero que todo el que no esté en Cristo va a experimentar. ¿Lo puedes creer? Lo tienes que creer, porque si no, después no vas a creer la última parte o el siguiente versículo.
Si tú no crees que esto es bueno, es justo, se alinea a la correcta voluntad de Dios y se alinea al amor perfecto de quién es Dios, entonces el siguiente versículo te va a chocar. Tú vas a apostatar esta mañana. Si no entiendes quién es Dios y su carácter y lo que su amor demanda, que es vindicación. Voy a volver a leer, pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Versículo 6. Los justos verán esto y te temerán y se reirán de él diciendo: ese es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. ¡Wow! Cosa fuerte, ¿cierto? ¿Quién se reirá? ¿Dios? ¿Quién dice el texto ahí? ¿Quién se reirá? ¿Dios se reirá de ellos? Los justos. ¿Quiénes son los justos en el texto? Creyentes, gracias, los que han rendido su vida a Cristo, los que han reconocido su iniquidad, se han postrado ante Dios reconociendo que necesitan su misericordia. ¿Qué dice de nosotros? Que nos reiremos. ¿Cómo está eso? ¿Es contrario al Evangelio? Cuidado que digas que sí. Porque entonces si no tenemos que quitar este salmo del Salterio. Yo creo que no es contrario al Evangelio. Yo creo que nos está enseñando de cuando hay una rectitud perfecta de corazón en nosotros, nos vamos a reír de los insensatos, de los que fueron advertidos una y otra vez que necesitaban un redentor, que necesitaban humillarse, que necesitaban la gracia y la adopción de parte de Dios a través de los méritos y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y aún así no les importó y vivieron vidas según su parecer. Yo creo que está hablando de ese tipo de estado con cuerpos glorificados. ¿Estás de acuerdo? Porque estoy de acuerdo en que ahorita el llamado no es a reírnos de la destrucción que se avecina. El llamado es a mostrar misericordia y compasión para que los que eran insensatos o que son insensatos como éramos nosotros se arrepientan de su insensatez. El llamado es a la compasión y a la misericordia. ¿Ok? Pero va a llegar un día en el que tú y yo nos vamos a reír de esa insensatez, de aquellos que no doblaron la rodilla, así como Dios se ríe. ¿Sabes que hay un pasaje que habla en ese mismo tono donde Dios se ríe? Si decimos que vamos a ser como Dios es, con cuerpos glorificados, también estamos diciendo que vamos a actuar de muchas formas que Él actúa con respecto a la maldad y con respecto al pecado, ¿cierto? Vamos a Salmo 2 para que veas que no hay pecado en lo que acabamos de leer de versículo 6. Salmo 2. Voy a leer hasta el 6. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Te das cuenta? ¿Quién se ríe ahí? Ahí no es Dios, ahí no son los santos, perdón, ahí es Dios. ¿Quién se ríe en nuestro texto de hoy? Salmo 52. Nosotros. ¿Puedes creer eso? Que vamos a estar en ese estado tan perfecto en comunión con Dios que vamos a ser como Él hasta en sus juicios. A mí me vuela la mente, si te soy honesto. Y si no te ha volado la mente, te tiene que empezar a volar, porque sabes también de qué te vas a reír. ¿De quién te vas a reír? De tus familiares que amas, de tus amigos que aprecias y que tal vez no han querido escuchar lo suficiente como para rendirse ante el señorío de Jesús. Fuerte,
¿Cierto? Fuerte. No queremos eso. Yo no quiero eso. Pero si en verdad no lo quiero, ¿sabes qué va a haber en mi corazón? Una actitud de advertencia, de evangelismo, de proclamar la verdad para que no perezcan, sino para que se unan a las risas, para que se unan a la celebración de cuando Dios va a acabar con el mal de este mundo. Amén. Es un texto fuerte, ¿cierto? Pero se alinea al carácter perfecto y santo de Dios. Se alinea al amor fiel que trae vindicación. Ese es el Dios que adoramos domingo a domingo, Iglesia Vida Vertical. Un Dios que se burla de sus enemigos y que tiene preparada, reservada la ira que un día va a desatar sin restricción alguna ante todo aquel que no ha doblado su rodilla ante su Hijo. Amén. Y eso nos hace recordar que debemos de vivir agradecidos. Debemos de vivir agradecidos porque esa ira ha sido removida. El que hayamos confiado en Jesús remueve la ira, nos adopta a su familia. Y eso cambia la cosa, cambia la perspectiva de todo y cambia la forma en la que vivimos. Y de eso hablan los últimos 2 versículos de nuestro texto de hoy, en donde vemos la aplicación del amor fiel de Dios. Cuando entendemos estas cosas que ya hemos ido barriendo en el texto hasta versículo 7, entonces lo que corresponde es lo que dice versículo 8 y 9, donde vemos la aplicación del amor fiel de Dios. Voy a leerlo nuevamente. Dice, pero yo, aquí está otra vez David hablando de su estado frente a Dios. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te daré gracias para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Aquí hay 4 cosas que tenemos que ver en esa porción. ¿Cómo luce cuando alguien en verdad ha escapado la ira? Cuando alguien en verdad ha recibido la misericordia constante de Dios que se expresa en el versículo 1. Bueno, pues aplicamos el amor fiel de Dios para nuestras vidas. Ese amor con el cual fuimos amados ahora se va a ver manifestado de muchas formas en nuestros corazones. La primera de ellas es que florecemos en la presencia de Dios. Es la mitad del primer versículo, del versículo 8. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Te das cuenta? En el contexto de la cultura de esos días del pueblo de Israel, ¿qué era el olivo? Pues un árbol que da fruto. Y en el contexto de esa cultura se ocupaba no nada más para alimento, para muchas otras cosas que ellos, hasta medicinal era el olivo para ellos. O sea, el olivo era un árbol del cual obtenían grandes beneficios. Que el que tenía un árbol de olivo, un huerto de olivos, era una persona pues más o menos bien acomodada. El olivo es parte de es como dijéramos a nosotros el maíz, ¿cierto? Somos la cultura del maíz y toda nuestra comida está, mucha de nuestra comida, no toda, está basada en ¿qué? En el maíz, ¿cierto? Pues ahora imagínate, ahora eso traslada esa idea en el contexto del pueblo de Israel. ¿Cómo se ve David? Como un olivo verde en la casa ¿de quién? De Dios. ¿Cómo te imaginas un olivo verde en la casa, plantado en el huerto de la casa de Dios? ¿Cómo te lo imaginas? Ahí todo moribundo, todo seco, todo ahí con unos cuantos retoños. ¿No, verdad? ¿Te imaginas un olivo frondoso, verde, grande, con mucho jugo, con mucho aceite de olivo?
¿Cierto? Eso es lo que es un olivo en la casa de Dios. Y eso es lo que dice David que debemos de ser nosotros. Florecemos en la presencia de Dios. Eso debería estar sucediendo en tu vida, Iglesia Vida Vertical, y en mi vida, si en verdad estamos buscando comunión con Dios. Y creo que ya hemos hablado de eso y sigo siendo un disco rayado, perdóname. La mejor forma de florecer ante la presencia de Dios es cuando vives una vida de iglesia. No existe, no hay atajos. Por si pensabas, no, es que esta iglesia a veces hay unos que no me pasan. Ni modo, te aguantas. ¿Quieres florecer como un olivo? Grande, fuerte. Soporta a la iglesia. Porque adivina qué, te traigo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La mala es que es verdad. No toda iglesia es perfecta. En verdad no existe una iglesia perfecta. ¿Y ahora qué es la buena? Me imagino. La buena es que el que una iglesia no sea perfecta no quiere decir que no sea sana. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace una iglesia sana? Entonces, que los que hacen un pacto de vivir el evangelio en comunidad florecen ante la presencia de Dios. ¿Cómo luce eso de manera práctica? Viven su fe en comunidad, que es algo que vamos a ver, vamos a seguir viendo en estos pasajes. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Quieres ser un árbol frondoso que da mucho fruto? Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que sus discípulos harán ¿qué? Mucho fruto, no poco fruto. Él espera de ti y de mí mucho fruto. Y si no es eso lo que tú y yo estamos produciendo en nuestro caminar con Él, entonces tú y yo somos árboles listos para la hoguera. ¿Estás de acuerdo? También están esas frases en los evangelios. Listos para ser cortados de raíz y órale, al fuego, que sirva para la leña aunque sea. ¿Cierto? Ese no es el llamado. Si en verdad entendemos y hemos confiado en el amor de Dios, ahora la aplicación del amor fiel de Dios se va a ver manifestada en cómo vivimos nuestra fe. Y todo inicia con tener esto en mente. Yo quiero ser un olivo que da mucho fruto, que está en constante comunión con Dios y con su pueblo. Porque estoy plantado en tierra fértil. Porque mi fortaleza y mi motivación está en la roca del evangelio que me trajo vida, de aquel que dio su vida por mí. Eso, no menos que eso. Menos que eso es mediocridad, iglesia. Mira, ¿cuántos necesitó nuestro Señor Jesucristo para avanzar su plan redentor en Palestina de aquellos días? ¿Cuántos seguidores? 12. ¿Te das cuenta? Con 12 que eran como este olivo verde plantado en el huerto de Dios, fue suficiente para armar un movimiento que continúa hasta nuestros días. Y aunque sabemos que no fue en sus fuerzas, fue en el poder del Espíritu Santo, en las convicciones de la palabra de Dios, al final solo se necesitaron 12, ¿cierto? ¿Cuántos estamos aquí sentados? Así, calcúlale, más o menos. Vamos a ser generosos, 100, ¿no? ¿Te imaginas que todos entendiéramos esta verdad? Como lo entendieron los apóstoles en sus días. ¿Cómo Dios obraría de formas que tal vez no hemos podido ver porque no hemos entendido esta verdad para nuestras vidas? Porque hemos dado prioridades a cosas que no deberían de ser nuestra prioridad. Porque nos estamos angustiando por cosas que no nos deberían de angustiar. Por tener un enfoque en cosas que no deberían ser el enfoque, con todo y que sean importantes también. De eso estamos hablando, iglesia. ¿Entiendes el amor de Dios o no? ¿Entiendes lo que costó tu salvación, el sacrificio del infinito, del único Hijo de Dios, de aquel que dio su vida para que tú no recibas la ira y las burlas del Padre cuando envía a todos los que van a ser enviados al infierno? Si de ahí te sacó el Padre, entonces ahora entiendes cuál es el llamado.
Es vivir en santidad, es vivir primeramente ante su presencia, porque si no empiezas por ahí y empiezas a hacer cosas no estando ante la presencia de Dios, adivina qué va a pasar con tus obras. No van a glorificar a Dios en tu vida. Todo empieza primero con comunión con Dios y con su pueblo. Y de ahí se desprende la que sigue. Confiamos, la que sigue siendo parte de la primera. Confiamos en la naturaleza de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Sigue siendo el versículo 8. ¿Te das cuenta? Hasta aquí seguimos hablando de convicciones. Tengo que confiar en Dios. Tengo que confiar en sus promesas. ¿Y cómo voy a poder confiar en sus promesas si no las conozco? ¿Cómo conoces tus promesas de Dios? ¿Por medio de qué? De su palabra. Necesito leer este libro, por difícil que pueda llegar a ser a veces. Necesito disciplinarme, necesito encontrar tiempos con Dios. Lo que dijo el predicador es bueno, pero no es suficiente. Necesito confirmar que eso que me dijo el predicador es verdad. Y aparte necesito extender mi conocimiento de quién es Dios. Y Dios me ha dado 66 libros que están compilados en uno solo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con este libro en la semana, iglesia? ¿Crezco en las promesas de Dios? ¿Las conozco para empezar? Es más, te puedo hacer hasta una apuesta. No lo voy a hacer el ejercicio, pero si quieres lo hacemos después del servicio. Si yo te hiciera una apuesta y te dijera, hey, te voy a dar, no sé, 5,000 pesos, como para que se te haga atractiva la idea. Si tú me das por lo menos 25 promesas que Dios nos da en su palabra, estoy casi seguro que la mayoría yo les ganaría la apuesta. Estoy casi seguro, y no es en arrogancia que lo digo. ¿Y sabes por qué sería algo muy triste? No nada más porque no te vas a llevar 5,000 pesos, sino porque hay muchísimo más de 25 promesas en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? De eso estamos hablando, iglesia, de medirnos en medio de estas cosas. De la teología, pero práctica, no nada más meramente intelectualismo religioso. Tengo que contemplar la misericordia de Dios, confiar en ella eternamente y para siempre. Amén. Confiamos en la naturaleza de quién es Dios. Seguimos aplicando el amor fiel de Dios cuando damos gracias por la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Todavía no nos ha pedido hacer nada. Todo tiene que ver primero con convicciones y luego con una actitud correcta de corazón. ¿Y cuál es la mejor actitud de corazón y la más correcta que un cristiano debe estar buscando en su adoración a Dios? Es vivir agradecido por todo. Es lo que dice versículo 9, te daré gracias para siempre por lo que has hecho. ¿Qué es lo primero que Dios ha hecho? Lo más importante. Él ha hecho muchas cosas, sí, pero ¿cuál es lo más importante? Tú dímela. La salvación por medio del Evangelio de Cristo, la adopción como hijos. Eras hijo de ira, ahora eres hijo de misericordia. Así nada más fuera eso lo que ha hecho Dios por nosotros y nada más, deberíamos de ser las personas que viven infinitamente agradecidas por el favor de Dios para nuestras vidas. ¿Te das cuenta? De todos los hombres en la tierra, nosotros deberíamos ser los más agradecidos, no un Bill Gates, no nadie, ningún millonetas por ahí, nadie. Nosotros somos más millonarios que todos ellos. ¿Por qué? Porque nuestra redención es eterna, permanece para siempre, nunca se acaba. A ellos se les va a acabar un día. Esta es su recompensa. Lo que logren en esta tierra. Nosotros ni siquiera lo hicimos nosotros. Ve lo que dice ahí. Por lo que has hecho. Los millonetas, por eso son millonetas, porque se quiebran las pestañas y los tiempos y todo. Pierden hasta sus familias para obtener cosas de este mundo. Nosotros no hemos hecho nada. Dios lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. Él dio su vida, no nosotros. Él fue a una cruz, no nosotros. Él recibió la ira del Padre, no nosotros. Entonces, ¿qué nos toca en medio de toda esa verdad? Él resucitó, no nosotros. Vivir agradecidos, iglesia. El agradecimiento cristiano nos ayuda a crecer en el amor de Dios, ¿sabes? ¿Cómo está tu vida con respecto a esa verdad? ¿Vives agradecido por lo que tienes y por lo que no tienes? En verdad
¿entiendes que te ha sido dado en exceso? ¿Y gratis, por decirlo así? No gratis porque no hubo un pago, sí hubo un pago y fue infinito, y fue Cristo clavado en una cruz por tus pecados, por mis pecados, para remover la ira, para traer reconciliación, para ser adoptados en la presencia del Padre como su pueblo, como sus hijos. Todo eso costó, pero no a ti ni a mí. Lo único que se demanda de ti y de mí es fe, arrepentimiento y fe. Amén. Y por último, vivimos de manera diferente debido a la bondad de Dios. Ahí sí ya entras tú. Ahí sí ya entra la responsabilidad humana. Y esperaré, ¿te das cuenta? Aquí no dice que Dios esperará. ¿Quién dice que esperará? Los santos, ¿cierto? El santo David en este contexto. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. ¿Te das cuenta? Tenemos que corregir muchas cosas en esta frase. Tengo que actuar, tengo que esperar. Se demanda algo de mí. Dios quiere que a la luz de todo eso que Él le ha hecho por mí, yo ponga mi fe en acción. Y una de esas cosas que tengo que poner en acción es mi paciencia en medio de las cosas que Dios va a obrar en mi vida y alrededor mío. ¿Cierto? Eso por un lado. Por otro lado, ¿te das cuenta por qué parte de lo que lo motiva a esperar? Porque es bueno delante de ¿quién? De sus santos, o sea, de otros como junto con Él que han sido adoptados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la importancia de la iglesia local? A través de este versículo nada más, así aislado. Porque muchas veces traemos jergas religiosas así de, no, yo todo lo hago como para Dios. ¿No? Tal vez vienes a una de esas iglesias donde te enseñaron eso, decir que no, yo mientras Dios lo vea bien. Ajá. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que eso es todo lo que hay que buscar? No digo que no sea parte de una verdad. ¿Esa es toda la verdad a considerar? Según el último versículo de nuestro texto de hoy. Porque es bueno delante de ¿quién? De tus santos. Los santos de Dios quieren ver tu piedad. Los santos de Dios quieren ser beneficiados por tu piedad. Tú deberías estar buscando honrar a Dios y a sus santos, porque es bueno para ellos. Es lo que Pablo decía, ¿no? Para mí sería mejor ahorita ser arrebatado, pero no, porque es mejor que yo esté con ustedes. ¿No les decía Pablo en sus cartas a las iglesias? Bueno, en una en particular, pero podemos inferir que lo dijo más de una vez y no nada más en una carta. Para Pablo era más conveniente estar ya en la presencia de su Señor, pero por amor a sus santos, porque era bueno para sus santos, él seguía ahí, vivito y coleando, ¿cierto? Pues tú y yo tenemos el mismo llamado. No creas que porque no somos el apóstol de Jesucristo, no tenemos un llamado como el del apóstol de Jesucristo. Tú y yo debemos estar buscando el bien para los santos. ¿Y sabes cuál es el mejor bien que le vamos a dar a los santos? Cuando hacemos todo lo demás que ya dijimos. Estar ante la presencia de Dios, confiando en sus promesas, agradecidos por su obra. Cuando tú ves a un cristiano en esa actitud de corazón, constante, humilde, creciendo, perseverando en la gracia, en esa postura de adoración, eso anima a la iglesia. Eso ayuda a mi perseverancia. Eso me invita a imitar tu fe. Pero cuando veo lo contrario, adivina qué. O cuando tú ves lo contrario de mí, vamos a ponerlo al revés para que no sientas tan agresiva la cosa. ¿Qué pasa en tu corazón? Te desanima, ¿cierto? No lo ves bueno. ¿Alguna vez te has preguntado, te has hecho esa pregunta sinceramente, esa persona por qué viene a la iglesia si no lo veo contento? No lo veo agradecido, todo el tiempo hay una queja, no lo veo buscando de las cosas de Dios. ¿Sí o no desanima? Desanima, y tú y yo tenemos ese potencial de desanimar la fe de los demás. ¿Ese es el llamado? No, según lo que vemos en el texto. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de los santos. ¿Cómo luce esperar en el nombre de Dios entonces? Todo lo que ya dijimos. Todo lo que ya dijimos, iglesia. Y más. Esta es una porción de un texto, pero hay mucho más que decir con respecto a cómo luce esperar en Dios, ¿cierto? Y una de las formas más grandes de esperar en Dios es nunca dejar de confiar en la justicia de Cristo. Nunca comenzar a pensar que es algo que yo hice lo que aporta a mi redención, a mi adopción, a que Dios no me deseche como uno de sus hijos. Cuando empiezo a ser tentado en esas direcciones, estoy perdiendo mis ojos del Evangelio.
de la gracia que me ha sido dada. Amén. Así es que, por último, y ya para cerrar, tal vez exista la posibilidad de que esta mañana tú estés parado frente a Dios no como uno de sus hijos, no como uno de sus elegidos, no como uno que ha sido adoptado a su familia, porque aún no te has humillado delante de Cristo, aún no has reconocido tu más grande necesidad, aún no has visto que la ira está sobre ti, que tus obras no te salvan, que la única obra que te salva es una obra perfecta y que esa no viene de ti, viene de alguien más que ya la dio por ti. Y ese es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero que quita los pecados del mundo, el Cordero que recibe la ira para que tú no la recibas, el Cordero que nos da vida a través de su muerte y su sacrificio. Y es en arrepentimiento y fe que tú puedes recibir ese regalo esta mañana, que tú puedes recibir la adopción a una nueva familia, donde le puedes dar la espalda a la familia del diablo y de las tinieblas y de los hijos de perdición, para comenzar a vivir la vida de aquellos que hemos sido adoptados por Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz, que nos da redención, que nos da su amor, que nos da su justicia, que nos muestra su misericordia, que nos da la gracia, y esa gracia se ve manifestada en que ahora somos adoptados hijos suyos por medio de la fe, hijos del Padre por medio del Hijo y de su sacrificio. Una adopción en donde no solamente nos salva de la ira, sino nos da su espíritu para comenzar a vivir las cosas de las cuales hemos hablado hoy. Y que el amor redentor de Dios se comience a ver manifestado en la forma en la que vivimos el Evangelio en nuestras vidas. Amén. Si aún no has confiado en ese sacrificio, ven a Él. Hoy es el día de salvación. Hoy es, no mañana. No al rato que disfrutes un poco más de tu pecado, que te engaña de pensar que ahí hay llenura, que hay verdadero gozo y satisfacción. Es hoy, ven a Él, ya no más. No te resistas. Ven a la plenitud del amor fiel y la adopción que Dios tiene para los que se humillan delante de Él. Amén. Así que, iglesia, hemos aprendido del amor fiel de la adopción de Dios. Y eso debería de llenarnos de gozo si en verdad hemos creído. Pero también debería de escandalizarnos y aterrarnos si aún no nos hemos humillado delante de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el gran amor que nos has mostrado. Gracias porque tu amor en verdad es fiel y lo hemos podido ver en el texto. Cómo es que tú nos muestras tu amor. Y cómo es que en tu amor también tú traes vindicación, Señor. Y todo aquel que no vea tu amor tan grande y manifestado en la persona y obra de Cristo va a ser desechado. Va a ser borrado de la faz de la tierra. Y tus santos se van a regocijar junto contigo y se reirán en aquel día. Señor, en este momento el llamado no es tanto a reírnos, es a proclamar, es a suplicar que los pecadores no continúen en su desprecio, en su ignorancia, en su rebeldía, Señor. Es a que consideren tus caminos, a que vean su pecado y entonces se quieran arrepentir de su pecado cuando les mostramos el amor redentor con el que nos has amado a nosotros. Padre, ayúdanos a ser un reflejo de ese amor en la forma en la que vivimos el Evangelio, en la forma en que lo aplicamos en nuestras vidas, en la forma en que interactuamos los unos con los otros, en la forma en que te honramos y ponemos prioridades sanas y bíblicas en nuestras vidas, Señor. Queremos ser de bendición para tu pueblo, no de desánimo. Ayúdanos a afanarnos en ello, Señor, y no en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu, con la guianza de tu palabra. Todo esto te pedimos y te damos gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.